Bien, desde la compañía, desde Buyanga, habitualmente solemos hacer siempre un trabajo de introducción a los personajes. Entonces, con nuevos actores, si ya es necesario habitualmente, con nuevos actores tenía que ser sí o sí. Hubiera estado bien tener más tiempo para hacer realmente un taller con ellos, pero lo que solemos hacer en Buyanga es que la primera parte del montaje la dedicamos única y exclusivamente para que se conozcan como grupo, para que hagan grupo, para que sepan relacionarse entre ellos, por supuesto, para que tengan un entrenamiento físico que les ayude a entrar en los personajes, un entrenamiento vocal, pero sobre todo incidimos mucho en la creación de personaje a través del físico, a través de la voz y cómo se relacionan los personajes entre ellos. Cada uno viene de una escuela, terminan ahora de las escuelas y además con la cuestión añadida de que han tenido que parar su último curso de carrera a mitad de curso. Entonces llevan meses sin trabajar in situ, ¿no? Recuerdo las primeras sesiones que era como de... creo que ha sido la primera vez que he tocado a alguien en meses, ¿no? Y esto tenemos que saber trabajarlo, tenemos que construir estas relaciones, como decía, para luego poder recuperar todo lo que se ha generado en las conversaciones a la hora de generar texto y sobre todo para luego hacer evolucionar a los personajes que están en el texto, pero que cada uno los asume de una manera. Entonces, una vez hecho este trabajo, taller o work in progress o como queramos llamarlo, ¿no? Este trabajo de construcción de personajes y relaciones, ya nos atrevemos a poner en pie el montaje, ¿no? Lo que sería el montaje en sí, lo que habitualmente conocemos como que el director llega y dice lo que quiere y los actores tienen que hacer por lo que más se parezca a la visión que tiene el director, ¿no? Entonces ahora estamos en un proceso en el que estamos marcando, estamos construyendo la obra y con todo el trabajo que llevan previo y ahora que digamos tenemos el dibujo del espectáculo, ahora es el momento de ensamblar todo lo que tenemos, porque es muy potente lo que tenemos, lo que han trabajado por dentro y por fuera físicamente, y ahora ponerlo al servicio del dibujo de dirección que se ha planteado para seguir haciendo crecer el montaje, el texto y los personajes, porque evidentemente el texto llegó de una manera, pero se ha ido modificando en ensayos.